Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a su programa hablando de Dios les bendiga. Vamos a esperar un momento en lo que llega la notificación de que estamos activos. Les pedimos que compartan la transmisión, que sean de bendición para otras personas, que compartan y que nos ayuden a poder llegar a más gente. Compartan y que nos ayuden. Listo. Ya nos llegó la notificación, ya comprobamos que sí se escucha bien este asunto. Recuerden compartir la transmisión, recuerden compartirla. El día de hoy lo que nos hace cita es una frase muy popular que se llama verbo mata carita. Y antes de iniciar directamente al tema, quiero darle gracias a Dios primeramente por la oportunidad que nos da de poder transmitir a través de esta plataforma. Gracias a Dios porque en la mañana pudimos tener un tiempo agradable con mujeres de intercesión y pudimos también compartir con diferentes personas. Comparta la transmisión por ahí. También recordarles, nuestro campamento juvenil 2023 ya está abierto. Pueden inscribirse a través de esta página o bien ir a la página de Juventud Sobrenatural. Juventud Sobrenatural de Iglesia Fe y Unción, o de Fe y Unción, para que ahí puedan ustedes escribir y decir, ¿sabes qué? Quiero ir al campamento. El campamento actualmente está abierto, cuesta 650 pesos para cada campista y va a ser de mucha bendición. Viene el evangelista Fabián Orozco y la pastora y profeta Marcela Torres desde Guadalajara. Nos estarán acompañando. Invitar también 17 y 18 de febrero estará por ahí el apóstol Juan Campos en Manuel Doblado, en las instalaciones de la Iglesia de Fe y Unción que está ubicada ahí en Manuel Doblado. También tendrán una campaña poderosa de gloria y de poder en esta misma ciudad de Manuel Doblado los días 15 y 16. Sí, por ahí para mayores informes igual escriban a través de Aliento de Vida. Ahí pueden también darles muchísimos más informes. Y bueno, esas son las actividades que tenemos recientemente. Y vamos a lo que nos congrega el día de hoy, lo que hoy nos hace cita, lo que hoy nos tiene en este tiempo. Y este tema que hoy vino a mi mente, a mi corazón, para poder tratarlo con cada uno de ustedes que el Señor ha puesto en nuestra vida, a poder comunicarlo. Avísale ahí a tus conocidos, ya estamos en vivo, que puedan conectarse. Mándalo, compártelo en tu historial, compártelo en tus contactos de WhatsApp, de Facebook, compártelo con todo el mundo esta transmisión, porque esto cada vez se está poniendo mucho mejor. Iniciamos. Y vamos a orar antes de iniciar. Claro, nosotros estuvimos orando antes de iniciar, pero vamos a orar en comunidad. Amén. Vamos a orar. Dios, amado Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos das de estar en tu presencia, de entrar delante de ti y de poder, Señor, estar reunidos en este tiempo para adorarte, para darte, Señor, exaltación, para pedirte, Padre, que tú seas en medio de nosotros y que sea tu presencia, Señor, trayendo lo que tu palabra quiere hablar en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Espíritu de Dios. Comienza a moverte en cada corazón, en mi vida, Señor, que cada palabra que salga en esta hora de mis labios sea dirigida, Señor, en tu Espíritu y que pueda avivar, Señor, el corazón de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Agradecemos al Padre. Bueno, vamos a entrar. Esta frase, la frase verbo mata carita. Wow, ¿cuántas veces no hemos escuchado esto? Sobre todo en hombres vanidosos que dicen, pues qué verbo mata carita, ¿no? Entre los jóvenes se da mucho este chascarrillo, esta manera de decirlo o de hablarlo, pero hoy no quiero hablarte solamente de esa carrilla, sino quiero hablarte de una profundidad diferente, de una forma diferente. Mira, el Evangelio de Juan inicia con una frase muy conocida. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo,
y el verbo era con Dios. Y este verbo era Dios. El verbo mata carita. Desde la óptica bíblica, el verbo simboliza el Hijo de Dios. Simboliza el Cristo. No Jesús, el Cristo. Recordemos que el verbo se hizo carne. Entonces el verbo se encarnó. El verbo es el Cristo. Ese verbo mata cualquier carita. Mira lo que pasa. Sucede y acontece que en el primer libro de Samuel, versículo 16, capítulo 6 y 7, viene el profeta Samuel y se encuentra con que Dios le habla y le dice: ¿sabes qué? Ve a la casa de Elí, porque de esa casa yo me he provisto de rey para Israel en lugar de Saúl. Entonces el profeta Samuel va, y cuando va Samuel, llega al pueblo, el pueblo le tiene miedo y dice: ¿a qué vienes? Y dice: oye, vengo solamente a ofrecer sacrificio a Jehová, no vengo en juicio, no vengo en nada por el estilo, ¿verdad? Porque así era antes. Antes a los profetas se les tenía temor, porque sabían que eran personas que hablaban desde la boca de Dios. Hoy en día a los profetas los invitamos a predicar y demás, ¿verdad? Pero es porque el sistema profético de antes no sigue activo, pero no es el tema de hoy. Mira lo que pasa. Sucede que cuando están ahí, cuando están en ese lugar, cuando llega a la casa de Isaí, dice la palabra en el capítulo 6 del versículo 17, dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Eliab era el hijo mayor de Isaí, y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Fíjate lo que hace el profeta de Dios, Samuel, el hombre que ninguna de las palabras de la generación de Samuel cayó en tierra, dice la palabra. O sea, Samuel era un profetón por excelencia. Samuel era un profeta que todo lo que él hablaba se cumplía al pie de la letra. Y sucede que Samuel, cuando llega a la presencia de Isaí y de sus hijos, cuando él ve al más alto, al más fuerte, al hombre de guerra, al hombre que a su parecer era el prospecto correcto. ¿Sabes por qué? Porque Samuel tenía el arquetipo o el tipo de rey como Saúl. Él veía a un Saúl y decía: wow, Saúl es un hombre alto, es un hombre vigoroso, es un hombre fuerte, es un hombre imponente. Y él ve a Eliab, un joven, un muchacho que había sido capacitado para pelear. Era un soldado para poder ir a la guerra. Y entonces él ve y dice: wow, este hombre, sin lugar a duda, delante de Jehová estás ungido. Mira, Samuel declaró la palabra, pero ve lo que dice Dios. Capítulo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que está ante los ojos del hombre, pues el hombre mira lo que hay delante de sus ojos, pero Jehová mira lo que hay en el corazón. Verbo mata carita. En el principio era el verbo, en el principio era la palabra, en el principio era el logos. Este verbo es el Cristo. Y nosotros como cristianos hemos decidido, joven cristiano, persona cristiana que hoy escuchas y que posteriormente estarás escuchando después del en vivo, quiero decirte algo tan tremendo, quiero hablarte algo tan tremendo, porque realmente lo que está pasando es que Dios primeramente nos habla y nos dice: mira, en el principio era el verbo, a través de Juan, y el verbo, ese verbo es el que hoy habita en mi corazón. Ese verbo es el que hoy habita en tu corazón, y ese verbo es el que está mirando Jehová. Ese verbo es el que ve. ¿Sabes por qué? Por eso dice el dicho que hoy vamos a aplicar a nuestra lectura bíblica: verbo mata carita. Porque el verbo se impone aún por encima del parecer. Mira lo que dice ahí. Dice la palabra: porque el hombre ve lo que está en sus ojos, pero Jehová mira el corazón del individuo. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Quién o qué habita en tu corazón? Dice la palabra que donde está el corazón del hombre, ahí está su tesoro. O donde está el tesoro del hombre, ahí está su corazón. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Pero mira lo que sucede aquí. Lo que pasa es que el Señor nos está diciendo desde antes de que siquiera Jesús muriera por nosotros, de que el Cristo se encarnara en Jesús. Ahí en ese momento Dios nos está hablando desde este punto de la historia y nos dice: hey, no mires el parecer, porque yo lo desecho. ¿Qué quiero decirte? Que a lo mejor tú en apariencia no eres el más correcto, tú en apariencia no eres el más dotado, no eres el más
más fuerte, no eres el más imponente, es más, no eres el que mejor predica, no eres el que tiene la mayor elocuencia, no eres el que habla mejor, pero tienes algo valioso en tu corazón, y eso valioso es el Cristo en tu vida, eso valioso es Dios en tu corazón, el verbo imponente, el verbo que mata carita, ese verbo que no importa lo que tú conozcas, lo que tú lo que la gente puede ver, el prospecto que la gente quiere ver a una persona dotada en capacidades, a una persona que se sabe desenvolver, a una persona de un arquetipo de predicador, pero dice Dios, no, el verbo mata a todo aspecto, el verbo mata toda apariencia. Por eso la palabra misma nos marca y nos dice que Jesús mismo hablando, oh, gracias te doy, oh Padre, porque has escondido todo esto de los cultos y de los entendidos y de los famosos elocuentes de este tiempo para revelárselo a estos pequeños les ha revelado el misterio del reino, porque el verbo estaba con ellos, el verbo era lo que los empoderaba, el verbo era lo que les daba la revelación de quién es el Padre, de quién es el Hijo y de cómo había de venir el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. No sé si usted me alcanza a entender esta dimensión, o lo que le estoy hablando. ¿Sabe por qué? Porque Saúl, el hombre de Dios, mira qué importante es. Mira qué importante es. El hombre de Dios, el profeta de Dios, estaba literalmente declarando una palabra de ungimiento sobre un hombre que no tenía un corazón correcto, un hombre que no tenía el verbo en el corazón, un hombre que solamente tenía carita, pero no tenía el verbo en el corazón. Por eso Dios, Jehová, le dice, no mires su parecer, porque yo lo desecho, porque tú estás viendo su estatura, porque tú estás viendo su fuerza, porque tú estás viendo lo que ven tus ojos. Mira, un hombre que supuestamente debía estar conectado a lo espiritual, estaba viendo lo físico. Por eso, amado, amada, no te desanimes ni caigas en tristeza cuando haya hombres de Dios, hombres ungidos, porque los hay, hombres ungidos que puedan decirte o puedan decir, no, como que Dios no te llamó a ti, no, como que tú no estás destinado para eso. ¿Sabes por qué? Porque lo importante es el verbo, lo importante no es la carita, lo importante no es lo que ve inclusive el hombre de Dios, porque este hombre de Dios, que era un profeta por excelencia, más grande que muchos de los profetas de hoy en día, ese hombre de Dios declaró una palabra encima de alguien que no tenía el verbo en su corazón, alguien que no conocía siquiera los caminos de Dios. Por eso es que Dios dijo, yo lo desecho, ustedes como hombres ven lo que está enfrente, pero yo veo el corazón, y en nuestro corazón tiene que estar el verbo. ¿Cuál verbo? El verbo que habla en Juan 1:1, ese verbo que estaba en el principio, ese verbo que nace en nosotros, el verbo, la palabra, el logos de Dios que habita hoy en nuestros corazones, tiene que sobrepasar y ponerse delante de la carita, delante de la apariencia. Porque podemos aparentar ser muy espirituales, pero recuerda que el verbo mata carita. Había unos hombres, los hijos de Erseba, que andaban por la calle y gritaban, os conjuro por el nombre de Jesús, el que predica Pablo, que lo dejes. Y andaban haciendo exorcismos, ¿cómo se puede decir la palabra? Exorcismos ambulantes, exorcistas ambulantes, era lo que estaban haciendo. Y ellos decían, os conjuro por el nombre del Cristo de Jesús, el que predica Pablo, el que predica Pedro, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes qué dijo el demonio? A ver, espérame. Tú pareces exorcista, tú pareces alguien que aparentemente espiritual porque hablas de Cristo, pero tu carita a mí no me engaña. El enemigo mismo dijo, tu carita a mí no me engaña. El verbo mata la carita y tú no conoces al verbo. Y ese verbo yo lo conozco. Yo sé quién es el Cristo. Yo sé quién es Jesús. Pero ¿ustedes quiénes son? ¿Ustedes quiénes son? Ustedes no conocen verdaderamente al verbo. Mira lo que pasa también en el libro... en el segundo libro de los Corintios. Mira, vamos allá, porque esta mañana hablaba yo de esto. En el libro de los Corintios pasa algo sorprendente.
Pablo le dice a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18 y 19. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a ustedes. Pero iré pronto a vosotros si el Señor así lo requiere. Y conoceré no la palabra, sino el poder que opera en ustedes. Aparentemente estos hombres hablaban del verbo. Tenían labia, pero no tenían el verbo. Hay una diferencia entre tener labia y tener el verbo. La labia te puede abrir muchos caminos, muchos senderos, pero son caminos pasajeros. Son senderos que no llegan a ningún fin. Son cosas que no tienen un alcance. Pero el verbo, toda puerta que abre el verbo, no se cerrará nunca. Y de la misma manera, toda puerta que el verbo cierra, jamás será abierta por algo distinto, por alguien diferente. El verbo mata la carita. El verbo mata cualquier apariencia física. Mira lo que dice Pedro en 1 de Pedro 3 y 4. Lo que dice Pedro, le dice: no se atavíen por fuera, sino más bien revístanse por dentro. Estoy parafraseando lo que Pedro dijo en este texto. Pedro les está diciendo a las mujeres, les invito a que no se atavíen por fuera, que no le den primero importancia a lo de afuera, porque Jehová mira lo que está por dentro, no lo que está por fuera. Usted se puede vestir muy cristiana, pero por dentro no conocer al Cristo. Usted puede o podemos aparentar una faceta de espiritualidad, pero no conocer al verbo. Mira qué tremendo es que Jesús dice: en aquel día dirán: Jesús, Señor, en tu nombre hicimos, deshicimos, en tu nombre declaramos, en tu nombre bla, bla, bla. Y el verbo les dirá: alejaos de mí, nunca los conocí. Mira lo que hace el verbo. El verbo mata toda carita. El verbo mata todo apariencia. El verbo no lo vas a engañar, no lo vamos a engañar con nuestra apariencia de espiritualidad, de santidad, cambiando nuestro tono de voz, hablando de manera distinta. El verbo mata siempre la carita. El verbo se impone ante todo. Lo que dice Proverbios 31:30. Dice la palabra de Dios ahí que vana es la belleza y vana es la hermosura. Engañosa es, la belleza y vana la hermosura. Es decir, cuidar que nadie nos engañe. Cuidar que nadie nos porque parece espiritual, habla como espiritual, se comporta como espiritual, pero ¿tendrá el verbo? Ahora, si esa persona no tiene el verbo tiene que estar en ti. El verbo tiene que estar en mí para darme cuenta de que ese verbo no es compatible con lo que ese hombre, con lo que esa mujer, con lo que ese siervo de Dios está diciendo, con lo que esa persona me está enseñando. Si el verbo vive en mí, el verbo identifica al verbo. El verbo identifica al verbo. El espíritu con el espíritu y la carne con la carne. Dijo el apóstol Pablo: déjalo del espíritu con el espíritu y déjalo de la carne con la carne. A Dios le interesa que conozcamos al verbo antes que una carita. Hoy en día nos enfocamos más en la apariencia del cristiano. Oye, pero yo no parezco muy cristiano, que digamos. Yo soy de las personas más extrovertidas que alguno de ustedes puede testificar. No parezco muy cristiano, pero no es el parecer lo que te da identidad. No es la carita, es el verbo.
Y por verbo no es la elocuencia ni lo que tú digas. Por verbo es el verbo que estaba en el principio. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y ese verbo era Dios. Qué tremendo es que ese verbo aparece en el principio. Y dijo Dios. Y ahí dijo, emite un sonido Dios, una palabra, un logos, un verbo. Sea la luz. Y fue la luz. Ahí estaba el verbo. Ahí está la palabra, la cual está desde el principio, y desde antes de la fundación del mundo estaba el verbo. La preexistencia del Cristo estaba desde antes. El verbo que opera en ti puede matar toda carita, toda apariencia que la gente no aprecia, que la gente no alcanza a visualizar, que la gente no alcanza a obtener o a ver. Oye, pero tú no pareces profeta, pero eres profeta. Oye, pero tú no pareces pastor, pero eres pastor. No por causa de la carita, sino por causa del verbo. Ay. No por causa de la carita, sino por causa del verbo. Fíjate, no es por causa de la carita, es por causa del verbo. Oh. Ay, Padre. Escucha bien. El verbo se impone en todo lo que nosotros queramos hacer, decir o palpar. El verbo siempre está ahí presente. El verbo siempre está esforzándonos a cada momento. El verbo es el que te dice: hey, levántate, busca mi presencia, encamínate. Y aunque la gente no vea lo que yo sé que tú eres, aunque la gente no aprecie lo que yo sé que tú eres, aunque la gente no visualice lo que yo sé que tú portas, el verbo lo puede ver, el verbo lo puede constatar, el verbo puede dar testimonio de lo que tú estás haciendo en y por y para Dios. El verbo no necesita ser acompañado de una carita. El verbo sobrepasa y mata toda carita que quiera imponerse, toda carita que se vea más espiritual. ¿Sabes cuánta gente a los ojos de los demás calificaba más que yo para el ministerio? Muchísima gente calificaba más. Es más, hay gente que cree hasta hoy en día que ellos merecen ser más pastor que yo, que ellos merecen más los dones que yo, porque ellos parecen, pero no tienen al verbo. Voy a conocer no la palabra, no su carita, voy a conocer el poder con el que operan, la manera en la que buscan, la manera en la que oran, la manera en la que hacen las cosas. Oye, nadie puede decirte a ti que no estás llamado a un llamado sobrenatural y más grande, simplemente porque no pareces lo que delante de sus ojos debería de ser el prospecto de siervo, lo que delante de sus ojos debería ser el prospecto de pastor. Uy, es que un pastor tiene que vestir así, es que un pastor tiene que vestir así, es que un profeta tiene que hablar de esta manera, es que un evangelista tiene que ser así, bla 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 bla. Mucha carita y poco verbo. El verbo es lo importante. El verbo es lo que nos da identidad. Mira lo que dice la palabra. Isaías 48. Es sorprendente lo que dice la palabra en Isaías. Vamos ahí. Isaías 48. Mira lo que pasa. Se seca la hierba, se marchitan las flores, mas el verbo permanece para siempre. Se seca la hierba, se secan las flores, la cara envejece, pero el verbo permanece para siempre. El verbo, la palabra de Dios, permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero el verbo no pasará. No sé si alcanzas a saber lo que te estoy soltando hoy. El cielo y la tierra pasarán, pero el verbo no pasará. El verbo sobrepasa toda carita, toda apariencia. Oye, pero ¿qué esperabas tú? Que te hablara acerca de no, entre más labioso seas, mucho mejor. No, si no tiene al verbo, hermano. Si no tenemos al verbo en nosotros.
de nada nos sirve. De nada nos sirve tener elocuencia, de nada nos sirve tener apariencia, de nada nos sirve tener un semblante. Oye, ¿sabes la cantidad de gente que me ha dicho, oye, ¿por qué cuando hablo contigo me siento así? ¿Por qué cuando tú estás hablando yo me siento así? ¿Por qué cuando yo hago algo estoy o me siento de esta manera? ¿Sabes por qué? Porque el verbo es lo importante. Lo importante no es la carita que usted pone, lo importante es el verbo en el que usted opera. Y ese verbo debe ser el verbo por excelencia, aquel que estaba en el principio, desde el principio hasta hoy en día. Ese verbo es el que tú portas. Ese verbo es el que nos llena. Ese verbo es el que nos guía. Ese verbo debe ser el que nos encamina en todo lo que hacemos. El verbo que mata toda carita. Ese verbo es el que en esta tarde, noche, en esta noche, te hablo. Ese verbo es el verbo por excelencia. No es la labia, no es la palabra de la que habla el apóstol en 1 Corintios. Es el poder de Dios operando en nosotros. Es el poder de Dios operando en nuestra vida. Es el poder de Dios operando en nuestros corazones. Es el logos, la palabra, el verbo de Dios en, por y con nosotros. Todas las cosas fueron creadas por Él, por medio de Él y para Él. Ve qué tan trascendente es el verbo. Que todo lo que se ve, todo lo creado fue creado por Él, para Él y en Él. Todo lo que se ve, todo lo que existe, fue a través del verbo. Y ese verbo es el que hoy tú y yo tenemos en nuestros corazones. Ese verbo es el Cristo de la gloria. El Cristo que vive. Ese verbo es el Hijo del Dios viviente. Aquel que se encarnó. Aquel que no tomó como estima el ser igual a Dios, sino que se despojó de la gloria que Él tenía y se hizo carne. El verbo encarnado. Ese verbo no solamente mata carita, sino que también mata frustraciones, también mata toda raíz de amargura, también mata toda cadena del pasado, toda ligadura ancestral aún. Ese verbo es el que la mata. Ese verbo mata toda condición en la que te encuentres. Ese verbo mata toda tristeza. Ese verbo mata todo dolor. Ese verbo mata todo odio, todo rencor, toda rencilla, toda disensión, todo chisme. Ese verbo mata no solamente la carita, sino mata aún lo que no se puede ver, lo que está oculto a los hombres. El verbo mata la depresión. El verbo mata la angustia. El verbo mata todo. El verbo mata todo. No hay nada que le haga frente. Es más, el verbo mató la misma muerte. Arranca, vámonos. El verbo mató la misma muerte. El verbo triunfó por encima de la muerte. El verbo sobrepasa todo. Nada se impone, nada queda en pie enfrente del verbo. Nada, absolutamente nada se le puede comparar al verbo, al Cristo de la gloria. El verbo de Dios, el Cristo. Él mata todo. Todo. Dice la palabra que la palabra es como una espada de dos filos. O una espada de doble, una espada de doble filo.
la cual entra, pero cuando sale es cuando se ve manifestado lo que Dios quiere sacar de nosotros. Esa espada penetra primero, y cuando va saliendo, ese doble filo es para que saque de nosotros, mate de nosotros todo lo que no está acorde a lo que Dios quiere que seamos y hagamos. No hay nada que se mantenga en pie cuando el Verbo aparece. Cuando el Verbo llega a una casa, a un hogar, a un corazón, no hay nada que pueda hacerle frente. El Verbo mata carita. El Verbo mata dolor. El Verbo mata cualquier condición en la que te encuentres. Y hoy en esta hora vamos a orar a ese Verbo. Vamos a pedirle al Verbo que Él nos guíe, que Él mate no solamente mi apariencia, sino que también mate lo que no se puede ver al ojo humano. La tristeza, el rencor, la depresión, la falta de identidad, ese sentimiento de soledad, de angustia. Vamos a pedirle al Verbo que Él venga en esta hora, que Él te ministre en esta hora y que Él quite de tu vida todo dolor, todo rencor, todo odio, toda tristeza. Mira, no se puede vivir de esa manera. No se debe vivir de esa manera. Solamente en Dios, solamente el Verbo puede quitar todo lo que no te ayuda en tu interior. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y vamos a orar al Padre. Y vamos a pedirle a Él que Él nos guíe. Que el Verbo mate todo. Espíritu Santo de Dios, Verbo encarnado en el Cristo, en esta hora, Dios, apelamos a tu presencia y te pedimos que ese Verbo, el cual resucitó de entre los muertos y vino a nosotros a través de reconocer su señoría en nuestra vida, que ese Verbo, Dios, el día de hoy no mate solamente nuestra apariencia, sino que mate el dolor, que mate el rencor, que mate las rencillas y las divisiones. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús declaramos que tu presencia y tu poder está en cada hogar, en cada persona que el día de hoy está viendo esta transmisión, que el día de hoy está conectada no solamente a esta plataforma, Señor, de red social, sino que también está conectada a tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, declaramos que tu Espíritu Santo, que tu presencia, que el Verbo encarnado, el cual es el Cristo, mata todo dolor, mata toda ansiedad, mata toda depresión, mata toda raíz de amargura, mata toda tristeza, mata toda falta de identidad, mata toda apariencia de espiritualidad, mata aún, Señor, toda falta, Dios, de entendimiento, Padre, que no ha permitido, Señor, que entremos. Es más, mata, Señor, toda apatía espiritual, mata, Señor, toda falta de entrega, toda falta de pasión, mata, Señor, todo fuego extraño que se ha levantado en los altares, mata, Señor, todo fuego contrario que se ha levantado en los corazones. Hoy, Espíritu de Dios, Santa presencia de Dios, derrama tu Espíritu Santo por encima
por encima de tus hijos, por encima de tus siervos, por encima, Señor, de cada uno de los que aparentemente no parece que sean lo que se supone que sean, pero por causa del verbo es que lo son, Padre. Que todo lo que estorba, Señor, para que se cumpla el propósito del verbo en nuestra vida, Padre, sea cortado en el nombre de Jesús y sea echado, Señor, a los lugares secos, Padre, atado y reprendido en el nombre de Cristo Jesús. Y declaramos, Señor, en esta hora de la noche que tu Espíritu Santo está ministrando y que tu presencia está tocando y que tu presencia está llenando, y que hoy abres el entendimiento, que hoy hables nuestro razonamiento para comprender, para vislumbrar, para aceptar y para saber, Señor, que el verbo es suficiente en nuestros corazones, que ese verbo encarnado es suficiente para matar todo lo que nos sigue persiguiendo, que no te pertenece. Toda culpa, toda altanería, toda soberbia hoy es muerta por causa del verbo, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy el verbo toma el control. Hoy el verbo toma el control. Hoy el verbo toma el control. Sana, restaura, aviva, trae sanidad, trae restauración, trae restitución, trae identidad, trae todo lo que te estaba faltando. Hoy el verbo trae a tu corazón un nuevo resurgir. Hoy el verbo trae a tu vida un nuevo avivamiento. Hoy el verbo trae a tu corazón una nueva pasión por su presencia. Hoy el verbo trae a tu vida algo diferente de lo cual tú no habías conocido, en el nombre de Cristo Jesús, el verbo eterno y encarnado por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Saludamos a toda la gente, a las personas que hoy se conectaron, a las personas que hoy están a través de esta transmisión. Le damos gloria a Dios. Juventud Sobrenatural de Fe y Unción, ya saben, ahí pueden escribirnos para que puedan estar en el campamento de Fe y Unción en este próximo abril 2023. Les invitamos y les pedimos en el nombre del Señor que comparta la transmisión, que nos siga en YouTube como Emanuel Sauceda, y el anhelo de nuestro corazón es transmitir simultáneamente tanto aquí como allá, y que podamos hacer un tiempo de meditación en su palabra, un tiempo de estar conectados al Espíritu de Dios, un tiempo en donde la palabra nos guíe. Por aquí pueden escribirnos también en los comentarios, dejar sus mensajes, dejar sus saludos, dejar la palabra que el Señor está hablando, dejar el testimonio de lo que Dios está haciendo, dejar todo lo que ustedes quieran hablar y aportar a este tiempo. Es bienvenido. Si quieren colaborar con nosotros, pueden dejar sus estrellas, o bien pueden colaborar con nosotros en la transmisión, haciendo una transmisión en paralelo junto con nosotros. Saludamos en esta hora. Otoniel Vázquez, Dios te bendiga, paz, que el Señor siga guardando tu vida, y esperamos vernos pronto en el nombre del verbo, en el nombre de Jesús. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y esperamos en el Señor continuar con esto. No te olvides, todos los viernes a las 8 de la noche estamos haciendo este programa, y todos los días de lunes a viernes estamos conectándonos a las 5 de la mañana para empezar nuestra oración y conexión por la mañana. Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes. Bendecimos en esta noche su vida, y esperamos que te vayas a tu hogar, que vayas a tu trabajo, o que vayas a descansar con esta palabra. El verbo mata toda cosa que no le pertenezca a Él. Te bendigo en el nombre de Jesús.